Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos sean al segundo día de la Aquelarre de Ciencias. El día de hoy, 21 de mayo del 2022, nos acompaña Alejandro Batallar, quien nos va a platicar sobre la materia oscura y las curvas de rotación. Esta sesión va a ser grabada para posteriormente ser compartida en redes sociales. Les recuerdo que tenemos al final de la ponencia una sección de preguntas y respuestas, entonces para que guarden sus preguntas hasta el final. Gracias. Pues bueno, damos comienzo y te cedo la palabra, Alejandro. Sí, muchas gracias. Agradezco la invitación y a todos los asistentes. Me llamo Alejandro Batallar Soria, soy estudiante de la licenciatura en física. Voy en 8º semestre y estoy haciendo tesis a cargo del doctor José Alberto Vázquez González, del ICF de la UNAM. Y bueno, la plática va a consistir en 2 partes. Primero les voy a platicar un poco sobre la historia, las observaciones, toda la evidencia que ha habido sobre materia oscura, y al final les voy a platicar sobre mi trabajo de tesis. Y si hay alguna pregunta o comentario, cualquier cosa, por favor interrúmpanme. Bueno, en 1878, Philipp von Jolly, quien era profesor de Max Planck, le dijo justamente a Planck: en el campo de la física ya casi todo se ha descubierto, lo único que falta es llenar algunos agujeros sin importancia. Y Max Planck pues le dijo, pues ok, aún así me voy a meter a estudiar física, nada más con el afán de entender los principios, no con el afán de descubrir nada nuevo. Y pues ya, como todo el mundo sabe, sin Planck no habría mecánica cuántica. Ya después, en 1894, Albert Michelson dijo en una plática: parece probable que la mayoría de los principios subyacentes ya se hayan descubierto y los próximos avances vengan de trabajos cuantitativos. Albert Michelson fue, junto con Morley, diseñaron el experimento que intentaba probar la existencia del éter lumínico, que obviamente no existe, y ya después llegó Einstein a explicar por qué. Y pues a finales del siglo XIX, muchos científicos compartían este sentimiento de que la física es una ciencia completa, ¿no? De que ya todos los avances iban a venir nada más en mejorar la precisión o la exactitud de las medidas. Y muchas veces se le atribuyen cosas así, frases así a Lord Kelvin, pero en realidad él nunca dijo algo por el estilo. Y bueno, ahora resulta que pues ni siquiera sabemos de qué está hecho el universo, ¿no? Tenemos la mecánica cuántica y la relatividad general, que son incompatibles. Hay problemas con la física de partículas, hay problemas en la cosmología, y pues falta mucho pues por descubrir en la física. Bueno, un trabajo que sí hizo Kelvin fue el descubrir los primeros indicios que había algo mal con la materia en el universo. Pero antes de platicarles bien los trabajos de Kelvin, les puedo presentar una analogía para que se entienda un poco mejor. Imaginen que tienen una pelota y la amarran con una cuerda y la ponen a girar, ¿no? Así como se ve en la figura A. Hay una velocidad tangencial, hay una tensión en la cuerda, un radio y pues obviamente la pelota tiene una masa. Y si aceleran la pelota y gira muy muy rápido, va a llegar un momento en el que la cuerda se rompe
no resiste la fuerza y entonces la pelota pues sale volando. Y si ustedes conocen la velocidad de la pelota, el radio y la tensión que hay en la cuerda, pueden entonces calcular la masa de la pelota. Y resulta que algo similar se puede aplicar a las galaxias, pero en vez de la tensión o el análogo de la tensión, es la gravedad. Y en lugar de tener una pelota, tienes muchas pelotitas que serían las estrellas que puedes ver. Y lo que hizo Kelvin fue tratar a las estrellas de la Vía Láctea como si fueran un gas ideal bajo la acción de la gravedad. Y entonces así encontró que para que el tamaño de la galaxia y las velocidades de las estrellas cuadraran o tuvieran sentido, debería haber muchos más cuerpos no visibles que los que se podían ver. Ya más tarde llegó Poincaré, quien fue la primera persona en usar el término materia oscura en 1906. Y él no estaba de acuerdo con las conclusiones de Kelvin. Él pensaba que la velocidad de las estrellas era más o menos del mismo orden de la que se podía observar con telescopios. Entonces él dijo, no, la materia que falta seguramente es algún error en los cálculos o simplemente es mucho menor que la que en realidad hay. Y también hubo trabajos de Kapteyn, de Oort y de Zwicky, que es este señor, un astrónomo suizo. Y lo que hizo Zwicky fue aplicar el teorema del virial, que es básicamente viene de la termodinámica, y es tomar la energía cinética promedio de un sistema de partículas y la relacionas con la energía potencial total de ese sistema. Y bueno, aplicó el teorema del virial al cúmulo coma y usó la masa de la galaxia promedio que obtuvo Hubble, que es alrededor de 10 a la 9 masas solares, y encontró que 800 galaxias que había en el cúmulo deberían tener una velocidad de dispersión de 80 kilómetros por segundo, y la que se observaba era de 1000 kilómetros por segundo. Entonces Zwicky concluyó que el contenido de materia oscura, por lo menos en el cúmulo coma, era mucho más grande que el contenido de materia normal o de estrellas que se pueden ver. Y bueno, antes de Zwicky se creía que esta materia oscura o materia faltante eran o errores, como ya había dicho, o nada más constituían objetos estelares de muy bajo brillo, como son agujeros negros que no tienen discos de acreción, estrellas de neutrones, enanas marrones o planetas aislados que se perdieron de su sistema solar. A todos esos objetos hoy en día se les llaman machos o objetos masivos de halo compacto. Ya después, en los 70s, Vera Rubin usó un espectrofotómetro que inventó Ken Ford y empezó a obtener curvas de rotación. Una curva de rotación es básicamente una gráfica de la distancia que tiene una estrella o un cuerpo al centro de rotación, y gráficas eso contra la velocidad orbital. Entonces, a escala del sistema solar, encuentras que los planetas se comportan de acuerdo a la mecánica newtoniana. O sea, esta curva que ven sigue la mecánica newtoniana, las leyes de Kepler, y los planetas decaen como 1 entre raíz de r. Bueno, a lo mejor a algunos les interesa saber sobre las unidades, o más bien creo que es necesario. Esto, AU, quiere decir unidad astronómica. Es la distancia promedio que hay entre la Tierra y el Sol, y es del orden de 10 a la 8 kilómetros. Y en distancias galácticas es incómodo utilizar unidades astronómicas. Entonces se utilizan escalas de parsecs o de kiloparsecs en este caso. Y un parsec es la distancia que subtiende una unidad astronómica en un arcosegundo. O bueno, es del orden de 10 a la 13 kilómetros. Bueno, entonces, como ya les dije, la gráfica de la izquierda es a una escala planetaria, ¿no? Donde todo se comporta normal, no hay nada raro. Y las curvas de rotación que obtuvo Vera Rubin
eran curvas de rotación que se le llaman planas. Y en las curvas de rotación planas, las estrellas se mueven más rápido mientras más se alejan del centro, lo cual pues en un principio no tiene sentido, ¿no? Entre más te alejas, te deberías de mover más lento. Bueno, pero quizá hay un error en cómo estamos viendo la gravedad. A lo mejor la gravedad se comporta diferente a diferentes escalas. Así se ve, en la izquierda se ve una curva de rotación como esperamos ver, y en la derecha se ven las curvas de rotación plana o las que pues se ven en la naturaleza, en el universo. Ahí pues se ve muy claramente como las estrellas que están muy lejos del centro galáctico se mueven muy rápido, lo cual pues no debería de ser. Bueno, ahora, ¿qué tal que en efecto la gravedad está mal? Que Einstein se equivocó y Newton también se equivocó. Bueno, les platico un poco sobre cómo tratamos a la gravedad, y para eso les tengo que platicar las ecuaciones de Einstein. Digo ecuaciones, aquí nada más ven una, pero aquí adentro, como está en términos de tensores, en realidad hay 10 ecuaciones. Y bueno, este término es el tensor de Ricci, el tensor de curvatura y el tensor métrico. Y este término lambda tiene que ver con la expansión acelerada del universo. Entonces, todos estos términos del lado izquierdo describen la métrica y la curvatura o bueno, la geometría del universo, ¿no? Cómo se dobla el espacio-tiempo. Y este lado de la ecuación está este término constante y este término que es el tensor de energía-momento. Y dentro de este tensor están todos los términos que provocan una curvatura en el universo, como es la masa o la energía, el momento, fuerzas de cizalla, etc. Y bueno, la relatividad general, que es básicamente estas ecuaciones de campo de Einstein, hasta el momento ha sido una teoría bastante robusta, y salen varias predicciones, pero dos de las importantes son las ondas gravitacionales, que seguramente ya se enteraron que el LIGO, un interferómetro láser, las detectó en 2015 y el anuncio fue en 2016. Y bueno, las ondas gravitacionales son básicamente cuando hay una fuerza gravitacional muy intensa, hay una distorsión en el espacio-tiempo, y esa distorsión se propaga, y pues conforme se propaga va distorsionando el espacio-tiempo. Entonces hay un cambio de métrica, y eso es lo que se detecta a través de interferometría. Y otra predicción importante de la relatividad general son las lentes gravitacionales, donde la luz se curva o sigue una trayectoria geodésica. Una geodésica es el camino más corto en un espacio curvo. Entonces la luz sigue estas trayectorias curvas, y la sigue debido a que hay algún tipo de masa que está curvando al espacio-tiempo. Entonces eso nos permite ver esta galaxia que si no existiera las lentes gravitacionales no podríamos observar, porque la está oscureciendo estas galaxias de aquí. Pero como estas galaxias de aquí tienen gravedad, pues distorsionan o doblan el espacio-tiempo, y entonces la luz se dobla y podemos detectar la galaxia que está detrás de estas. Aquí es una animación bastante bonita de cómo se ve un efecto de lente gravitacional. Es detectada por el Hubble. Esta es la galaxia, y aquí hay un cúmulo de galaxias con materia oscura. Y la materia oscura no interactúa con la luz, pero sí interactúa con la gravedad. Entonces puedes detectar lente gravitacional. Aquí se ve cómo salen tres imágenes de la galaxia, aunque nada más hay una, y ese es un efecto de lente gravitacional. Bueno, y por efectos justamente de lente gravitacional y con la ayuda de inteligencia artificial, se analizaron 100 millones de galaxias para mapear la materia oscura de un cuadrante en el cielo. Y se encontró que, comparado con simulaciones que utilizan el modelo estándar de la cosmología, que ahorita vamos para allá, el universo es ligeramente más suave de lo que se predice con las simulaciones.
Bueno, y este es el modelo estándar de la cosmología. En este modelo se toma como que la relatividad es la teoría correcta de la gravedad y hay tres componentes principales en el universo: la materia oscura, la energía oscura y la materia ordinaria. Y también en este modelo se introduce o se utiliza la lambda, que tiene que ver con la energía oscura, que provoca una expansión acelerada del universo. Y este modelo, lambda CDM, quiere decir lambda, como les digo, término de expansión. C quiere decir cold, DM es dark matter. Entonces el modelo lambda CDM utiliza la materia oscura como si fuera una partícula fría. No fría de que su temperatura es muy baja, sino fría de que se mueve muy lento comparado con la luz. Y se mueve muy lento porque son partículas muy masivas. Entonces, pues, entre más masivo es algo, más difícil es que se mueva rápido. Pero hay ciertos problemas con el modelo estándar. El primero es este problema del núcleo con cúspide, y eso es que la distribución de la materia oscura en las galaxias indica que hay perfiles de densidad que en el centro de la galaxia es plano, y en simulaciones que utilizan la materia oscura fría, se encuentra que eso no es cierto, que hay un pico abrupto en la densidad cerca de los radios, cerca del centro, o sea, para radios pequeños. También hay un problema con los discos galácticos y los satélites galácticos. Así como los planetas tienen sus lunas, las galaxias también pueden tener satélites que serían galaxias enanas, que también las orbitan. Y las simulaciones con el modelo estándar predicen que las galaxias satélites, o más bien que las galaxias más grandes, deberían de tener muchos más galaxias satélites de las que se ven, y también que esas galaxias estarían distribuidas aleatoriamente alrededor de la galaxia madre. Y en realidad no se ven ninguna de esas dos cosas. También el modelo estándar predice que debería de haber más estructuras pequeñas o galaxias enanas, que igual no se observa. Y es aquí donde entra un nuevo modelo bastante prometedor, que se llama el modelo de campo escalar, o modelo de materia oscura de campo escalar. En este modelo, la materia oscura está compuesta de partículas ultraligeras, que pueden ser acciones, que forman un halo de condensado Bose-Einstein alrededor de las galaxias. Y bueno, vamos a desmenuzar un poco todo esto de qué es un halo, qué es un condensado Bose-Einstein, qué es un campo escalar. Bueno, primero el campo escalar. Imagínense que ahorita en su cuarto, donde sea que estén, es un sistema cerrado y pues hay temperatura. Y un campo escalar asigna a cada punto del campo un número escalar. Entonces, en donde sea que estén en el cuarto, pueden decir, aquí donde estoy hay un campo escalar de temperatura, donde cada punto de ese cuarto tiene un valor de temperatura asignado, a diferencia de un campo vectorial, donde el vector pues tiene magnitud, tiene dirección, etc. Y bueno, cuando estamos hablando de partículas, necesitamos utilizar la mecánica cuántica, porque si no, pues obtenemos cosas que no se comportan como la realidad. Lo primero es el principio de incertidumbre. Y esto básicamente nos dice que si tú tienes una partícula y quieres medir su posición, lo que haces es pues tener una longitud de onda, ¿no? Para medir dónde está. Pero entre más pequeña es la longitud de onda, más precisión tienes en dónde está la posición de esa partícula. Pero esa longitud de onda pequeña implica una energía alta en esta onda. Entonces esa energía se la imprimes a la partícula. Entonces al momento de realizar tu medida, el momento de la partícula ya cambió. Entonces se dice que hay una incertidumbre en el momento. Y pasa lo mismo también al revés. Entre más momento tiene la partícula, hay una mayor incertidumbre en la posición de esa partícula. También tenemos que utilizar la ecuación de Schrödinger.
que nos describe cómo se comporta la función de onda de un sistema cuántico. En este caso es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, que entonces describe la evolución temporal de la función de onda, que es esta psi. Esta cosa de aquí se llaman qubits o vectores de estado y tienen que ver pues con qué estado tiene una partícula y cómo va cambiando. Y la psi tiene que ver con la amplitud de probabilidad de que el sistema se encuentre en un cierto estado. Y también vamos a utilizar el principio de exclusión de Pauli. Este principio nos dice que dos fermiones, como lo son los electrones, no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Por ejemplo, estos dos electrones, imagínense que están en un átomo de helio, entonces lo están orbitando. Y el principio de exclusión te dice que estos dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. Los números cuánticos tienen que ver con los niveles de energía, las formas del orbital, la orientación del nivel de energía y en este caso el spin, que este electrón tiene un spin de 1/2 y este electrón de -1/2. Entonces ya con que este número cuántico sea diferente, ya es suficiente como para que estos dos electrones pertenezcan al mismo átomo. Y bueno, ahora ya que sabemos eso, ¿qué es un condensado Bose-Einstein? Pues bueno, cuando ves una partícula en el universo, tienes de dos sopas, o es un fermión o es un bosón. Los fermiones tienen un spin entero y los bosones tienen un spin, perdón, los fermiones tienen un spin semientero y los bosones un spin entero. O sea, los bosones tienen de spin 0, 1, 2, etcétera, y los fermiones 1/2, 3 medios, etcétera. Entonces, ¿se acuerdan de los qubits o los vectores de estado que se utilizan en cuántica? Pues esos qubits dependen de la naturaleza de las partículas que estás tratando. Si son bosones, son simétricos y si son fermiones, son antisimétricos. Eso quiere decir que si tú realizas un intercambio de partículas idénticas, la función de onda es antisimétrica si estás usando fermiones y simétrica si están usando bosones. Y eso de que sea antisimétrica involucra un cambio de signo en la función de onda. Entonces eso quiere decir que si tú intercambias dos fermiones, la función de onda cambia. Pero si tú intercambias dos bosones idénticos, a la función de onda no le importa, no distingue entre esos dos. Entonces lo que tú puedes hacer es decir, bueno, entonces yo tengo un montón de bosones y si todos esos bosones están en el mismo estado, yo lo puedo describir ese sistema con una sola función de onda, ¿no? Y entonces lo describes como una sola entidad. Aquí ven un montón de partículas, cada una tiene su estado cuántico y cada una tiene una temperatura. La temperatura no es nada más que la energía cinética microscópica. Entonces, si son fermiones, todas estas partículas deben de estar separadas, no pueden estar en el mismo estado cuántico. Pero si son bosones, entonces todas estas partículas pueden caer al mismo estado, al mismo nivel de energía y pueden tener los mismos números cuánticos. Y es aquí donde empiezan a ocurrir cosas bastante raras, como por ejemplo los superfluidos, que son condensados Bose-Einstein de helio 4, y ustedes me dirán, oye, pero los átomos no son bosones. Y sí, no, en efecto no son normalmente, pero el helio 4 tiene la característica de que si tú sumas el spin de todas las partículas en este sistema, te da 0. Entonces, como ya tienes un spin entero, puedes tratar a este átomo como un bosón. Entonces, si tú reduces la temperatura de un montón de átomos de helio 4 cerca del cero absoluto, ahí es donde empiezas a ver efectos cuánticos, pero de manera macroscópica. Y aquí ven como sin moverle nada al recipiente, el helio 4, que ya es un fluido, empieza a subir por las paredes del recipiente, lo cual pues obviamente no pasa en ningún fluido normal. Y también empieza a salir del recipiente por la parte de abajo, aunque es rígido, no tiene ningún hoyo. Y si tú agitaras el líquido de helio 4, no hay fricción entre las partículas, porque no hay interacción, todas están moviéndose juntas como una sola entidad.
entonces siempre se mantiene moviéndose. Otro ejemplo de condensados Bose-Einstein son los superconductores. Los superconductores igual tienes que enfriar mucho la temperatura. Y bueno, imagínense que tienen una malla de metal. Los puntitos azules son átomos que tienen densidad de carga positiva y los puntitos rojos son electrones. Entonces, normalmente todos estos átomos estarían vibrando un montón porque tienen una temperatura alta. Pero si tú reduces la temperatura, esas vibraciones también van cayendo. Entonces, ya que van cayendo, esta malla se comporta de esta manera, como ven en la animación. Entonces, cuando pasa un electrón, hay un movimiento dentro de la malla y ese movimiento provoca que en este punto haya menos densidad de energía positiva, de carga positiva. Entonces, aquí en esta área, este electrón se atrae hacia esta área y va siguiendo a este otro electrón. Entonces, estos dos electrones se llaman pares de Cooper y son electrones acoplados. Igual este tiene spin 1 medio y spin menos 1 medio. Entonces tú tratas a los dos electrones como si fueran un bosón. Y bueno, entonces en este modelo de materia oscura de campo escalar, las partículas de materia oscura serían un condensado Bose-Einstein. Y bueno, este modelo es bueno porque reproduce curvas de rotación planas, lo cual el modelo estándar de la cosmología no hace. La masa crítica para el colapso de un campo escalar se ajusta a las masas que vemos en los halos galácticos. Y también el campo escalar evita la creación de subestructuras. Bueno, como tú estás describiendo a las partículas de materia oscura como un condensado Bose-Einstein, pues tienes una función de onda. Y esa función de onda te da una longitud de onda. Entonces, por principio de incertidumbre, esa longitud de onda no puedes tener estructuras más pequeñas que esa longitud de onda. Y por ese motivo, el modelo de campo escalar arregla este problema de subestructuras. O sea, las estructuras de galaxias enanas y lo que les mencioné hace rato. Y bueno, ya llegamos a lo que es mi trabajo de tesis. Yo lo que estoy haciendo es un ajuste de parámetros de estos 3 perfiles de densidad y estoy usando 26 galaxias de bajo brillo superficial. Es bueno utilizar galaxias de bajo brillo superficial porque ese tipo de galaxias implica, bajo brillo, implica que tienes pocas estrellas, poca masa. Entonces la principal componente de masa de esa galaxia va a ser la materia oscura. Y se encuentra que más o menos es como más del 95% de ese tipo de galaxias tienen masa de materia oscura. Y bueno, este perfil de densidad, el primero, el pseudoisotérmico, es un perfil heurístico, o sea, se propone y te describe cómo va cambiando la densidad del halo de materia oscura respecto al radio. Y ya haciendo la integral respecto a R, obtengo la velocidad de las estrellas. Y ya después comparo esa velocidad con la velocidad que tienen las estrellas en las galaxias en realidad, la que se observa. El perfil Navarro-Frank-White viene de simulaciones de N cuerpos con materia oscura fría. Y pues es básicamente lo mismo, te describe cómo va cambiando la densidad respecto al radio y te da una velocidad de órbita de las estrellas. Y este último perfil es el perfil de Bowmer y Harco, que es una aproximación al modelo de campo escalar, nada más ignoran unos términos en el potencial y ya se obtiene este perfil de densidad. Y estos son 3 galaxias donde ya estoy mostrando la chi cuadrada, que me dice que también se ajustan mis datos a mis 3 perfiles. Y son 3 ejemplos de las galaxias que estoy obteniendo. Hay galaxias muy grandes que tienen radios de 60 kiloparsecs, como en este caso, y para estas galaxias el modelo Boomer y Harco no se está ajustando muy bien, que digamos. Y pues son galaxias relativamente grandes, entonces esperaría que hubiera más materia no oscura que materia oscura. Pero igual, este es un problema para el modelo de campo escalar o para el perfil de Bowmer y Harco.
También encontré que para galaxias menores de 9 kiloparsecs, muchas veces, excepto en una galaxia, me parece, el perfil de densidad de Navarro-Frenk y el de Bohm y Harco, o sea, este perfil tiene que ver con el campo escalar y este otro perfil con el modelo estándar. Entonces, en galaxias de menos de 9 kiloparsecs encuentro que se sobreponen las curvas y la chip cuadrada es muy parecida. Y pues eso es bueno porque me permite decir que, bueno, por lo menos el modelo de campo escalar es correcto hasta cierto punto. Y eso a pesar de que lo estoy usando como de manera aproximada. Y bueno, pues para todos los que se quieran dedicar a la cosmología, creo que es un muy buen momento porque nunca había habido herramientas computacionales tan potentes como las hay ahora y tampoco había habido telescopios tan poderosos como los hay ahora. Como seguramente ya todos se enteraron, este año por fin se lanzó el telescopio espacial James Webb, que ve en infrarrojo y de aquí van a salir un montón de datos de galaxias, de exoplanetas, de lentes gravitacionales y demás. Para 2027 se espera que se termine la construcción del gran telescopio, del extremadamente grande telescopio. Va a tener un espejo de 29 metros, casi 30. Y ya sea este año o el próximo se termina la construcción del observatorio Vera C. Rubin. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen preguntas, pues adelante. Muchas gracias, Alejandro. Recuerden No, que ahorita ustedes. pueden hacer sus preguntas usando el chat o si quieren usar su micrófono, levanten la manita para que les cedamos la palabra. Adelante, Early. Sí, hola. Hola. Bueno, tengo una pregunta para él. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de estudiar cosmología? Pues apenas voy empezando, y yo creo que pues para hacer cosmología se necesita, pues como ya vieron, cuántica, termodinámica, relatividad, mecánica clásica. Entonces, pues tiene uno que tener buenas bases de todos esos temas. Pero para mí en lo personal lo más difícil ha sido, yo creo que la programación, porque pues desde primer semestre no llevaba un curso y después este semestre entré de oyente a un curso con mi asesor de Python y pues yo siento que apenas le estoy rascando la superficie a lo que se puede hacer con la programación, pero pues a pesar de que se me hace difícil, pues salen cosas fácilmente, ¿no? Pero pues hay mucho más que hacer. Sí, adelante. La segunda persona que levantó la mano. Sí. Ajá. Yo también tengo una pregunta para él. En la UAM, no sé cómo manejen la licenciatura, bueno, cómo dividan las áreas, pero supongo que para cosmología estudiaste física. Sí. ¿Crees que alguien que es matemático igual pueda estudiar cosmología o se necesite forzosamente irse hacia el área de la física? No, yo creo que sí es posible, incluso para alguien de computación, de ciencias computacionales, es posible hacer cosas en cosmología. Yo creo que nada más se tendría que tomar algún curso de astrofísica o de mecánica cuántica o de termodinámica. Uno que otro curso pues de física y yo creo que ya con eso es. Gracias. Sí.
Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay nada más que agregar, agradecemos mucho a Alejandro por la ponencia y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Por hoy terminamos, pero nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego. No, gracias a ustedes y bonito día. Igual, hasta luego.